Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bien, ¿han visto algo del video, probablemente algunos, o todos, donde en esta sesión vamos a programar o configurar el variador marca Yaskawa? Ya, y Yaskawa es una de las tantas marcas que hay en el mercado. eh, es común, ¿no? Es común ver este tipo de variadores. En el instituto también tenemos justamente el V1000, por eso que es el modelo que estamos simulando. Muy bien, a ver, el esquema que hemos considerado del Yaskawa es similar a todos los otros casos, miren, se parece mucho. Entonces vamos a ver, a analizar las entradas y salidas. Por ejemplo, lo más importante, o una de las cosas importantes, es la alimentación, en este caso trifásica, que viene por este medio. Acá sería, a ver, ah, ya, ya. Entonces, aquí estamos ingresando por RST, ¿no? Por ahí ingresa la alimentación trifásica, o también pone ahí L1, L2, L3. Aquí la salida hacia el variador o hacia el motor es UVW o T1, T2, T3. ¿No? Y se conecta aquí al motor trifásico. Aquí hay un punto que es tierra o ground, GND. Este punto es posible también conectarlo si es que tenemos las tomas a tierra conectadas, ¿no? Muy bien, y listo. ¿Qué más tenemos? Aquí, miren, acá hay un puente obligatorio. Este puente, acá dice puente, ¿no? Opcional, se puede colocar una bobina. Opcionalmente se puede colocar una bobina. Permite, básicamente, filtrar mejor el voltaje continuo. Aquí B1, se ven, acá hay un puentecito. La resistencia de frenado. Si en caso los frenados son bruscos, es necesario colocar estos resistencias de frenado para descargar. Cuando el motor se detiene, el motor se convierte en un generador, entonces necesita una resistencia que almacene esa energía, y normalmente es esta resistencia. En casos cuando la velocidad del motor no es, digamos, cuando se detiene, toma su tiempo, 3 segundos, 4, 5, 10 segundos, entonces en esas condiciones no se necesita colocar esa resistencia. Acá, ¿qué más tiene? Miren, acá tiene las entradas, aquí las entradas digitales, ustedes observan. Vamos a tratar de ampliarlo, no sé si podrá. Vamos a ver. Bueno, S1 es marcha parada, marcha directa, dice, ¿no? Parada. S2, marcha directa, parada. Estas son las entradas importantes, ¿no? La marcha parada, inversa y directa. Aquí habla de lo que es el fallo. Fallo, cuando queremos habilitar una acción de fallo, se puede utilizar este interruptor. Eh, Normalmente cuando funciona, se puede realizar esta opción cuando es muy importante y el proceso requiere que el variador avise a las siguientes etapas que ha habido un fallo, entonces se necesita colocar o activar esta entrada. Los demás entradas, aquí por ejemplo dice, ¿no? S4, S5, S6. Por ejemplo, aquí dice velocidad 1, múltiple velocidad. Es decir, hay momentos donde podemos hacer que el variador tenga varias velocidades. Puede trabajar con 4 velocidades diferentes. Entonces, esas velocidades se van preseleccionando con estas entradas. Y para ello, lógicamente, se configura, ¿no? Se configura. Cuando nosotros hagamos nuestra configuración básica, no vamos a tomar estos detalles, ¿ya? Ahora, aquí en la parte baja, si ustedes observan, dice PNP, NPN, PNP. Aquí hay un switch, miren, aquí hay un switch 24 voltios o GND 0 voltios. Aquí miren, 24 o 0. ¿Qué significa? De que el punto común que va a los interruptores podría tener 24 voltios o podría ser 0 voltios.
para este ejemplo, lo que está sucediendo es que se tiene, ¿cuál sería? 24 voltios. Cuando está en la parte de arriba, sería 0 voltios, 0 voltios. Ya, entonces el switch dice, ¿no? En este caso está trabajando con 0 voltios. A ver, las entradas analógicas para colocar los potenciómetros están por aquí. Aquí hay una alimentación de 10 voltios. Esta alimentación por intermedio de este potenciómetro llega al punto común, AC, y luego el centro del potenciómetro va a la entrada analógica, A1. Es decir, yo acá tengo los extremos del potenciómetro 0,10 voltios y el voltaje que va por este punto central puede ser 0, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios. De acuerdo al valor que tenga, podrá variarse la frecuencia, ¿no? Eso se utiliza, eso se da cuando utilizamos las entradas analógicas. A ver, aquí tiene un A2 que dice que puede trabajar con corriente también, ¿ya? El A2. Dejémoslo por ahora. Ahora, miren, aquí hay unas entradas H1, H2, HC. HC es el punto común que va alimentando a estos pulsadores normalmente abiertos, perdón, normalmente cerrados. Lo que hace es, el variador no trabaja mientras esta conexión esté de esa forma. O sea, mientras HC no tenga contacto con H1 o H2, el variador no funciona. ¿Para qué sirven estas entradas? Básicamente, este pulsador puede ser un pulsador de emergencia. Es decir, yo puedo tener dos pulsadores de emergencia, de manera que cuando hay alguna falla, digamos, el operador pueda desactivar acá. O sea, abre el circuito y el variador deja de funcionar, se detiene. Entonces, estos pulsadores son pulsadores de emergencia. Entonces, cuando se realiza la conexión de prueba, simplemente se puentea acá, ¿no? Se hace un puente y la idea es que trabaje el variador. ¿Qué otra cosa más tiene? Aquí tiene, por ejemplo, es un relé, las salidas de un relé, normalmente abierto, normalmente cerrado. Este es un contacto. O sea, la idea es que cuando se puede configurar que cuando el variador tiene una falla, supongamos que hay una sobrecorriente, se calentó el motor y se detiene. Y en ese momento, este relé se activa, se puede activar para que avise a una siguiente etapa, ¿no? Podemos encender una luz o puede ir a un PLC o una sirena, de manera que me avise, me diga qué ha sucedido, ¿no? Que ha sucedido una falla. Mientras no se corrija la falla, este switch o contacto no cambia de posición. Entonces, básicamente es para detectar fallas, ¿no? Errores. Acá tiene unas salidas que son salidas, miren, optoacopladores. Existen acá unos optoacopladores. Básicamente, si en caso yo quisiera colocar variadores en cascada, y puedo usar estas salidas para que estas salidas activen otras etapas. Por ejemplo, este variador puede ser un maestro, ¿no? Este puede ser un maestro. Y puede haber otro variador en la parte más adelante, de tal manera que cada vez que este variador, variador 1, ¿no? Si el variador 2, entonces cada vez que él se activa, puedo activar yo mediante estos puertos al siguiente variador. Es decir, él ordena lo que necesito hacer con la siguiente etapa. Entonces, él se puede convertir en un maestro. Entonces, lógicamente hay que hacer algunas configuraciones para activar o desactivar estas entradas, ¿no? Son aisladas, ¿ve? Optoacopladores. Aquí tiene, por ejemplo, una salida analógica. Es decir, miren, acá tiene una salida analógica entre 0 y 10 voltios. ¿Eso qué significa? De que este variador, estando como maestro, le puede decir a un siguiente variador a qué velocidad puede ir. Es decir, él puede entregarle de repente 3 voltios, ¿no? 3 voltios, 4 voltios, de 0 a 10 voltios, de manera que la siguiente etapa varíe a cierta velocidad. Entonces, eso es lo bueno de este variador Yaskawa, por ejemplo, ¿no? Tiene salidas de control y salidas de velocidad, ¿ve?
analógicos para siguientes etapas. Entonces podemos controlar con un solo variador el encendido apagado y la velocidad de otros variadores. Ya, listo. Aquí existe el puerto de comunicación que se maneja este estándar. Aquí básicamente se trabaja con datos. La información que va aquí son datos. El tema tiene que ver con Profibus, Profibus. Cuando se configura, es posible que este variador trabaje o se active y se desactive usando este puerto de datos. Es decir, la información que puede llegar al variador está por intermedio de datos, nomás unos y ceros, y esos unos y ceros pueden hacer activar, desactivar, indicar la frecuencia, etcétera, del variador. Para eso también se configura. Los terminales de circuito son muy similares a, bueno, aquí está el terminal, así como se ve en la vida real. Por ejemplo, miren, y si ustedes observan, acá tenemos P1, P2, PC, A1, A2, etc. PC. Aquí hay algo interesante, miren, dice HC con H1 con H2. Ustedes ven, acá hay un puente. ¿Ve? Acá hay un puente. ¿Por qué está el puente? De repente ustedes dirán, pero alguien lo puso, de repente se malogra, ¿no? Entonces, justamente para evitar ese problema de saber qué cosa es, yo me voy al planito, ¿no? Es decir, ustedes retornan aquí. HC, H1, H2, ¿qué es? ¿Qué función cumple? Si ustedes observan, está por aquí, miren. Aquí está HC, H1, H2. Están puenteados, ¿no? Si ustedes observan, no existen los pulsadores, sino existen puentes. Eso quiere decir que estos puentes habilitan el funcionamiento del variador. Cuando yo quiero asegurar, colocar pulsadores de seguridad en caso de emergencia, estos puentes tendría que modificarlo, tendría que ponerle pulsadores, interruptores, ¿no? De emergencia para que inhabiliten al variador, se detenga, ¿no? Entonces, por el momento están puenteados, ¿eh? Ahí está. Algo importante, aquí existen unos dip switch. Si ustedes observan, aquí dice S1 es un dip switch, S2 es otro dip switch, son switch pequeñitos, y S3 es un dip switch. Ahí está. ¿Para qué sirve? Mire, S1, por ejemplo, sirve conmuta la entrada analógica A2 entre la tensión y de corriente. Es decir, conmuta la entrada analógica A2, o sea, la entrada analógica A2, terminal, entre tensión y corriente. Significa de que yo les comentaba que aquí este puerto A2 se puede trabajar con voltaje o corriente. Con ese switch se puede decir que trabaje con corriente o que trabaje con voltaje. Eso, para eso sirve, ¿no? ¿El S2 para qué sirve? El S2 sirve para, a ver, dice S2, activa o desactiva la resistencia interna de terminación de línea de puerto. Miren, aquí dice activa o desactiva resistencia interna. Activa o desactiva determinación de línea del puerto de comunicaciones RS422, RS485. Cuando se trabaja con estas entradas, miren, ahí, con estas entradas, con estas entradas por donde ingresan datos, la conexión que se realiza entre todos los dispositivos que tuvieran ese tipo de puerto, se conectan en paralelo, es decir, todos van en paralelo. Entonces, si hubieran varios variadores, ¿no? Una serie de variadores, el 1, variador 2, el variador 3, variador 4, todos ellos trabajarían en paralelo. O sea, se conecta el puerto en paralelo, el puerto RS485. Lógicamente, por aquí van datos, unos y ceros. Ahora, si por ejemplo, ¿para qué sirve ese elemento? Para que se coloca en el último variador, por ejemplo, para decirle que tú eres el último. En ese momento se conecta esa resistencia. Es como una resistencia que te dice que tú eres el último digamos, en la serie, ¿no? En el bus, tú eres el último. Entonces, aquí, si ustedes observan, está el switch, pequeño switch, si no me equivoco, es de acá. ¿Ya? Entonces, este switch me dice que tú eres el variador, el último. Si tuviera varios variadores, si estuvieran acá en estos puntos, no se cierra. Entonces, así para eso sirve.
Entonces, el otro caso es, ¿qué dice? ¿Dónde está? Ya, este caso, ¿no? S3, el switch 3 significa para cambiar en modo source o modo NPN sync por defecto, dice, ¿no? NPN sync. O sea, mueve fuente, es decir, para que las entradas digitales trabajen con 24 voltios, cuando está en modo sync source, 24 voltios, o las entradas pueden trabajar cuando está en esta opción con 0 voltios, o sea, con 0 voltios. Entonces, cuando está de puerto se cambia, ¿no? Se modifica. Ya sea, quiero trabajar con 24 voltios o quiero trabajar con 0 voltios. Simplemente para eso se modifica a S3. El operador, ustedes han visto en el video, ya más o menos se familiarizan, tiene las siguientes partes, ¿no? Aquí tienen escape, los botones de subida, de bajada, ingresa, reset, va a enter, low, re, room, stop, y aquí el visualizador, el entonces, aquí está la descripción. Si ustedes quieren leer con más detalle, está en los manuales que les he subido. Ahí está todos los detalles, ¿no? Entonces, aquí básicamente, a ver, un momentito, ¿cuánto tiempo tengo? Un momentito, un momentito. Ajá, ya, muy bien. Ya. Muy bien. Entonces, les decía, ¿dónde estamos acá? Compartir pantalla. Ya, listo. Ya, entonces le decía que cada botoncito tiene una aplicación, pero más que saber qué significa de memoria, hay que verlo funcionando, ¿no? Entonces, el diagrama nos ayuda mucho, ¿no? A entender qué significa cada uno, ¿eh? Entonces, hay lucecitas que aquí dice, los luces, por ejemplo, importantes, alarma, review, drive, FO, ¿no? Frecuencia de salida, dice, ¿no? Entonces, ajuste de parámetros drive, ¿eh? Entonces, vamos a ver con detalle, ¿no? Ya. Para nosotros poder ingresar a los parámetros, debemos seguir esta secuencia. Cuando encendemos el variador, nos va a salir esta secuencia. Entonces, en la parte alta dice, ustedes observan, luego viene for, viene 00, 0. Entonces, aquí yo tengo el simulador, porque ven. Entonces, cuando estoy activando, aquí, ¿ven? Este es el variador, ahí está el simulador. Enciendo acá y sale, ¿ven? Directamente sale F000, ¿ya? Ahora, yo puedo subir, aquí aparece for, aquí aparece fout, aparece 0a, 0b, así, ¿no? Y así, los parámetros setup, parámetros de par, arrum, f, ¿no? Y así da gira, ¿no? Algunos parámetros no se están mostrando. Lo que sucede es que es posible configurarlo para que solamente muestre los parámetros necesarios. Para no llenarme de parámetros, hay configuraciones donde me dice solo muestra lo necesario y así está. Entonces, ahora, ¿qué parámetro nos importa a nosotros? Interesa el parámetro que se llama par. Ustedes observan aquí, dice par. Entonces, para llegar a par, ya sea por la parte superior, puedo usar las flechas de bajada o la flecha de subida. Y la flecha de bajada, ¿quién es? Miren, y es este botón, ¿ve? Y la flecha de subida es este botón. Para nosotros, si estamos en par y yo quisiera ingresar, ¿qué botón voy a usar para ingresar? Voy a usar el botón Enter. ¿Ve? Aquí está. Y si quiero ingresar, y si quiero seguir ingresar allá al parámetro, otra vez presiono Enter. ¿Ve? Ahora, si yo quisiera salir de este parámetro, presiono Escape, ¿no? Escape, y ya estoy aquí otra vez, y luego salgo otra vez si gusto con Escape. Ahora, de eso se trata. Entonces,
para nosotros nos interesa configurar. Tenemos que buscar donde diga parámetro, ¿no? Bien, listo. Aquí, bueno, era para explicarles básicamente las flechitas, ¿no? Las flechitas para ingresar, para salir, para bajar, para subir. Entonces aquí, por ejemplo, esta flechita, el botoncito, ¿no? Aquí, escape, enter. Entonces, a ver, vamos a tratar de ingresar. Como este es un simulador, no ingresan necesariamente a todos ellos, pero vamos a entrar a lo que es parámetro, ¿ya? A ver, a la opción parámetro. Vamos a hacer esto acá. A ver, vamos a hacer opción de puntero. Vamos a buscar parámetro e ingresaremos. A ver, entonces, ¿qué se encuentra? Aquí tenemos encendido. A ver, vamos a buscar parámetro for 0, 0. Ahí está, miren, parámetro. Para ingresar, ¿qué se necesita? A ver, para ingresar, necesito enter. Para ingresar a parámetros, enter. Ahí está, miren. Entonces, aquí ya tengo el parámetro A101. Entonces, ya estoy aquí, ¿ves? Parámetro, ingresé y estoy en el parámetro A101. Si quiero modificar los parámetros, es decir, ver cuántos parámetros existen, aquí puedo usar las flechitas de bajada y subida. A ver, entonces, aquí vamos a subir, bajar, vamos a subir, a ver. B, C, los parámetros, ¿no? D, acá tengo E, F, H, L, N, parece. O será A, B. ¿No? Entonces, estaba en A, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, puede ser A1, vamos a ver con esto. ¿Sí? Ingreso. Pues A1, A2, A3, a ver, A2. Tiene A1 y A2 nomás. Ya está. Si yo quiero ingresar, por ejemplo, al parámetro A1, 01, acá presiono. Presiono aquí, ajá, 01. 01. Quiero ver qué cosa hay en parámetro 001, ingreso. El parámetro 01 dice que hay, como valor tiene 0002. Si yo quiero salir sin cambiar, sin modificar, escape, y ya está. Ahora, vamos a ver el parámetro 02. ¿Qué hay en parámetro 02? Enter, hay 00. Entonces, miren, así nomás. Si quiero salir sin modificar, escape. El parámetro y así, ¿ven? 03, enter, ingreso, hay 00 también, escape, sin modificar. Si ustedes quieren modificar, supongamos parámetro A103, quieren ser modificado, ingresan, vamos a hacer, supongamos que yo modifico, aquí, supongamos esto, ¿no? Modifico. Ya, 1, bueno, le puse, ¿no? 1, 1, 0, o sea, 10. Si quiero grabar esta información, no presiono escape, sino enter. Enter ya lo memorizó. Ah, a ver, ajá. Creo que, a ver acá. Si pongo así, ingreso, está todo igual. La idea es que si yo modifico algo aquí, quizá el valor que estoy ingresando sea muy bajo. Vamos a enter. Ya está, ahora sí ve, escape. Entonces, el parámetro A103 tiene un valor ahora, ¿no? Enter. No, probablemente sea algún parámetro que no puedo modificar, por alguna razón. Pero esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, el parámetro A2, a ver, ingreso, cambio acá, enter. Ahora sí, ¿eh? Escape. El parámetro 2 no está cambiando. Bueno, por alguna razón. Vamos a ver la secuencia de operación. Hay que guiarnos por esta secuencia. Ahora, miren, aquí básicamente, ustedes observan, si tenemos aquí, aquí el for, ya habíamos visto, ajá, ya, los parámetros. ¿Qué significan los parámetros? A1, por ejemplo, A1, en los parámetros A1. Ahora, dicho sea de paso, ¿qué parámetros es que modifica en el video? ¿Se acuerdan? Aquí, por ejemplo, A1 dice solo operación, ¿ve? Entonces, A1 probablemente esté en solo operación. Lo que debería ser, podría ser, el fabricante me dice que esté en 2. ¿Eh? Ya vamos a ver, ¿ya? A ver, A1 en... Ya, vamos a escribir un ratito. A102, ¿qué cosa? Método de control.
El fabricante me dice que tengo que llevarlo a esta forma, ¿ves? Es decir, me dice cuál debería ser el valor de fabricante. Luego, a partir de ahí, si yo entiendo que tengo que variar, lo varío. A13, iniciar parámetros. Por ejemplo, acá dice sin inicialización, cuando es 1110, inicialización del usuario. Ya inicialización, es como para llevarlo a fábrica, ¿no? Inicialización. Entonces, estos parámetros, de acuerdo al video, no han sido modificados, ¿no? Entonces, hay que verificar que tengan esos valores. Y luego, aquí están los parámetros de operación, ¿ves? Dice B101. Entonces, B101, por defecto te sugiere que sea el 1, que va a decir entrada analógica A1 o A2. Si yo puedo modificar, sí, se puede modificar. Puede ser el operador o puede ser entrada de pulsos. Entonces, aquí podemos cambiar, ¿no? Como por el momento vamos a dejarlo en 1. Selección de comando, es decir, aquí no habla de frecuencia, ¿ve? Frecuencia, B1, frecuencia, B1, B1. Tampoco me modifica, ¿no? El video no lo modifica. Lo deja entrar en lógica. El B102 dice selección de mando, comando, marcha, run, stop. Cuando tiene esta opción 1, estamos trabajando que terminales de entrada digitales. El B13, que es selección de parada, ¿no? Es decir, la rampa de parada. Un tipo de marcha libre, entonces, normalmente se trabaja con marcha de parada o rampa de parada para que el variador lo administre la parada en cuánto tiempo, etc. B10 nos sugieren dejarlo en 0, tiene que ver marcha inversa activada, es decir, si este número estuviera, por ejemplo, en 1, no podría, el variador no podía girar en sentido inverso. Cuando está en 0, sí podríamos girar en sentido inverso. Hay aplicaciones donde está prohibido que el motor gire en un sentido y en otro. Por ejemplo, un ventilador, digamos, ¿no? Un ventilador. Supongamos que un ventilador, normalmente el ventilador tiene un sentido para enfriar, ¿no? X, ¿no? Y luego, si fuera en contrario, en vez de dar aire, echar aire, absorbería, ¿no? O si es un molino, por ejemplo, el molino necesita una secuencia, un sentido, porque si es a la inversa, el producto va a entrar en vez de salir, ¿no? Y así, o sea, es decir, hay casos donde se usa esta opción, ¿no? Se desactiva la marcha inversa, porque no se necesita. El B114, fase, ¿no? Aquí nos envían estándar. Frecuencia de inicio, ¿qué más? ¿Qué parámetro modifica? Modifica el C1, modifica, aquí está. Es decir, y aquí hay una serie de parámetros que ustedes ven, siempre dejarlo por defecto. Aquí, por ejemplo, C101, que es, lo modifica, ¿no? Dice tiempo de aceleración, ¿ven? Ahí está. Tiempo de aceleración. ¿Qué le pone? Le pone número 7, ¿no? ¿Ustedes han visto? Tiempo de aceleración. Pone 7. Muy bien. ¿Qué más tiene? Acá tiene C2. ¿Lo veo bien? C2. C102. O sea, C102, 2 segundos. Tiempo de desaceleración, ¿no? Y por el aplicativo no lo puedo ver. Ya estamos a 3 minutos. A ver. Ya está. Entonces, en resumen, la tabla de todo lo que hemos mostrado, a ver, yo le voy a decir qué cosas ha modificado. C101, el de aquí arriba, esto ha modificado. ¿Qué más ha modificado? D1, D101, D1, D101, esto de acá. D102 también, D1 del 2. Modificó D3, ¿no? D1, D2, D3. Modificó E1, 01, E1, acá está, este E1. Aquí, tensión de entrada, ¿no? E1. E104, E104, frecuencia de salida máxima, configuración de tensión de entrada. En este caso pone 220, creo, ¿no? ¿El que más modifica? E2, 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 E201, E201, o sea, modifica acá. ¿Qué ingresa aquí? La corriente nominal del motor, ¿ven? Ahí está, E2. Luego modifica H5. Aquí está H5. ¿Qué es H5? H5 es acá. H3, H3, H5 está. ¿Dónde está? H6, ¿dónde está?
No lo estoy ubicando, no sé, no me parece. H5. Creo que es otro tipo de variador, ¿no? Otro modelo, ¿no? A ver, aquí H5 no está. Ya bueno. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Bien, ya se va a cortar en unos segundos. Vamos a tomarnos un pequeño break, ya de, ¿cuánto más o menos? De 10 minutos, ¿está bien? Para que tomes el desayuno, etcétera. Ya, entonces, pequeño break y para allá, a ver, intentamos simular, ¿ya? Entonces, un pequeño descanso, jóvenes, 10 minutos, ¿ya? Y voy a volver a... Ya, 10 minutos, tómense, por favor. Ya, profe.